Buenas noches, bienvenidos a este espacio en donde el tema que vamos a ver el día de hoy lo va a presentar la abogada Lilia Cornejo en primer lugar y luego va a exponer una segunda parte el ingeniero Freddy Villavicencio. Voy a compartir las diapositivas. Confirma si se ve. Sí, sí, sí lo puedo ver. Tú Ya lo puedo empiezas. ver. Yo comienzo. Sí, sí. Buenas noches, me presento, soy la abogada Lilia Cornejo. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la protección de los datos del consumidor financiero en el Ecuador, ya que hace algunas semanas atrás escribí un artículo en LinkedIn y le verifiqué que tenía bastantes vistas, comentarios y me pareció que le sonó a las demás personas, a los demás profesionales y personas, ciudadanos que están dentro de la red, que es un tema que está en boga, que nos ha sucedido a muchos de nosotros o nosotros lo hemos visto en terceras personas. Yo al menos que me he dedicado al tema de las cobranzas, litigo, he litigado, tengo experiencia en el área de la práctica procesal y asesoría a empresas y también personas naturales que tienen negocios. ¿Qué límites tienen las casas comerciales y bancos al tratar tu información? Todos hemos visto que en algún momento, cuando las personas acceden a un crédito, sea en una casa comercial o sea en una institución financiera, por A o B razón, caen en mora. Ya muchas instituciones, las entidades, pasan sus cuentas por cobrar a terceras personas. Ya no las recaudan ellos, sino que las comienzan a recaudar terceras personas. Estas terceras personas que las recaudan suelen ser estudios jurídicos o compañías de cobranza simplemente, call centers que se dedican a llamar. Muchos de ellos a veces ni conocimientos legales tienen, a veces toman posición o se hacen pasar hasta por abogados, he visto, y cometen muchos errores en el camino a lograr obtener la recaudación del crédito. ¿Por qué? A veces las entidades, financieras o no, también suelen vender la cartera, la cartera que ellos consideran irrecuperable, cartera E, cartera castigada, la venden más barata. Y estas compañías con el ánimo de recaudar no ven límites y se explayan con todo lo que tienen a la mano para poder recaudar la cartera. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan a hacer llamadas de cobranza diarias, visitas al domicilio o al trabajo, acosan a los familiares, vecinos, a los jefes, venta, se hacen las ventas de la cartera sin consentimiento. Cuando digo ventas de cartera sin consentimiento, es decir, que entidades financieras o de crédito comercial venden los pagarés que le firmaron los compradores de electrodomésticos o quien adquirió un crédito de consumo, lo venden y no le notifican al deudor. ¿Sabe qué? Estoy cediendo la cartera, la he vendido y aquí le presento, este es un nuevo acreedor y a esta persona le tiene que llamar, a esta persona le tiene que pagar. Claro que hay otras estrategias que se utilizan que se venden con contrato de recompra o con pacto de recompra o también que la cobranza la va a ejecutar el anterior acreedor. Son técnicas y tácticas, pero a la final, físicamente y legalmente, los documentos, los pagarés tienen que pasar al nuevo acreedor. Y esa sesión de derechos
tiene que ser notificada al deudor. Él tiene que derecho a conocer quién es el nuevo dueño de la cartera, a quién es a quien realmente le debe. Todas estas acciones de llamadas, de que a veces hostigan a la familia, van al trabajo, inclusive hasta los despiden a los empleados porque el jefe con tantos problemas y estrés que muy poco a veces le puede tener interés en los problemas legales o económicos del empleado y los terminan despidiendo. Y es peor aún si no te pagaba porque no le alcanzaba el sueldo, ahora ya ni siquiera tiene sueldo. Esto causa unos efectos en las personas, ansiedad, rupturas familiares, los despidos que ya indiqué. Entonces, los deudores, los ciudadanos, las personas tienen derechos. ¿Dónde están los derechos de los deudores en el Ecuador? La siguiente imagen, por favor. La normativa que ampara al deudor está concebida en la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y el Código Orgánico Monetario Financiero. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales está establecido en el artículo 7 que todos los deudores, los usuarios financieros, comerciales, los titulares de los derechos, los titulares de la información, deben dar el consentimiento para el tratamiento de datos. Es decir, que si desde el contrato inicial con la casa comercial o financiera no le otorgaron la autorización para que en algún momento ellos pasen esa información a una tercera persona que se va a ser la encargada de ejecutar la cobranza, no puede pasar esa información tan importante y sensible a terceras personas, ya que las casas de cobranza terminan teniendo la información de quiénes somos nosotros, nuestros ingresos, nuestra información crediticia, sobre nuestros hijos, familiares, etcétera. Y escudriñan tanto que por esa razón es que terminan dando hasta con parientes lejanos, con vecinos, con compañeras de colegio que ni siquiera habías visto tú hace años. El artículo 47 de la misma ley habla de las obligaciones del responsable y el encargado, que indica que se deben suscribir dentro de los contratos, todo tipo de contratos, y esto es hace un par de meses está, la cláusula. Todos los contratos tienen que llevar la cláusula de que los datos personales están protegidos, no solamente entre yo ciudadano y la persona a la que le estoy entregando la información, sino también si es que una institución financiera o casa comercial le delega la cobranza a una tercera persona, también tiene que haber ese contrato de confidencialidad y de responsabilidad del trato, de que va a respetar la ley y que asumirá también las responsabilidades que devengan del incumplimiento de la misma. El artículo 63 nos habla de cuáles son las actuaciones previas que puede hacer la superintendencia. Es que cuando yo, usuario titular del derecho, notifico de que mis derechos han sido violentados por una de las causales anteriores, que se han infringido mis derechos, que una tercera persona está manejando mi información, que yo no la conozco, que no sé quiénes son, que me están llamando a mi familia, han roto ese círculo tan estrecho que es la intimidad mía personal de mis finanzas. Y hoy en día que todos estamos tan sensibles con nuestra información por la situación de violencia que vive en el país, la superintendencia puede tomar cartas en el asunto y comenzar una investigación previo a que se derive en que compruebe que se hayan cometido infracciones e interpongan sanciones que están establecidas y tipificadas tanto como para el responsable del tratamiento de los datos como para el encargado del tratamiento de los datos. También tenemos la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que prohíbe de manera escrita el acoso en la cobranza. Y esto puede venir en una acción de contravención ante un juez de contravenciones. Todas las personas que se crean asistidas
en su derecho de que se ha violentado y que ha sido acosado y los han llamado fuera de horario, los han vejado, les mandan cartas amenazantes, correos amenazantes, mensajes, fines de semana, feriados y a sus familiares o van a pegar hojas en el trabajo, una carta ahí afuera del trabajo, en el edificio, en el barrio, en la tienda van a regar. Y lo por último, he escuchado que hasta los llaman son estafadores y lo que debe es una cocina. Asimismo, el Código Orgánico Monetario Financiero ampara al usuario financiero, tanto por temas de superintendencia de bancos y superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los protege porque en ambos casos, y tanto las cooperativas como las instituciones bancarias conceden créditos y lo mismo, pueden acudir en caso de que haya sido su cartera vendida o cedida para la cobranza a una tercera persona y no se estén respetando sus derechos, pueden acudir ante la superintendencia respectiva y proponer una denuncia para que se investigue el caso. Lo siguiente, esa parte, Esta es la mía. Sí. sí, sí, sigue tú. ¿Qué obligaciones tiene el responsable y encargado de los datos? Son dos personas totalmente diferentes que son las que van a tener el resguardo de nuestra información. En este caso, cuando tenemos alguna deuda con una entidad financiera, la entidad financiera es la encargada perdón, es la responsable de manejar justamente esos datos de todos esos clientes y puede contratar a otra empresa o a una persona para que maneje esos datos personales de esos clientes y a ellos se les conoce como encargado. ¿Qué es lo que dice el artículo 47, numeral 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Que son obligaciones del responsable y del encargado suscribir contratos entre ellos en donde se desglose además las medidas técnicas y organizativas. ¿En qué consiste esto? De que tienen que resguardar la información de tal manera de que justamente se sienta protegida y con el debido cuidado, porque en caso de no cumplir con los mínimos requerimientos técnicos, ¿qué es lo que va a pasar? Que puede haber una fuga de datos, ¿sí? Y el artículo 41 de la misma ley indica determinación de medidas de seguridad aplicables, es decir, que los resultados de los análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué es lo que nos indica la naturaleza de los datos personales, las características de las partes involucradas y los antecedentes de destrucción de datos personales como una posible pérdida, alteración o divulgación? Esto conlleva a que el hecho de que traspasen o cedan los datos de los deudores de una entidad financiera a otra empresa que se encargue de esa cartera vencida, tiene que haber el cumplimiento que lo indica la misma norma, que es de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque en caso de que llegue a suceder algo, sí, son ambos, tanto la entidad financiera como la entidad que han contratado ellos como encargado de datos, las que pueden sufrir sanciones. Continúa. Bien, sí. Aquí yo puse 6 casos y ejemplos de abuso, como ya les mencioné antes. El primero es que llaman a la familia o amigos del deudor. La relación de la deuda es directamente entre la entidad que otorgó el crédito y el deudor. No tienen por qué involucrar a terceras personas, dañando la imagen y el buen nombre. Y número 2 es la de divulgación de deudas en grupos de WhatsApp o como yo les indiqué, van y dejan una hoja pegada en el edificio público. Siempre se acostumbra a dejar las cartas de cobranza cerradas, entregárselas directamente a la persona, al deudor o por último en un sobre cerrado. El número 3, visitas o llamadas o cartas al trabajo.
Se ha visto que van a visitar en horas hábiles, en horas laborables, al trabajo, le van a dejar las cartas abiertas que mencioné. Asimismo, en el número 4 hay cartas que supuestamente se asemejan o asimilan a el contenido de una demanda o de una coactiva y dice, tengo jurisdicción coactiva, le voy a coactivar, le voy a embargar, le voy a bloquear, lo voy a publicar en el periódico de mayor circulación su nombre. Eso está prohibido. Las llamadas fuera de horario también están prohibidas. Y ridiculizar, sí, los llaman y los ridiculizan, los exponen, los menosprecian, los dejan verbalmente, hasta les gritan con tal de obtener recaudar el dinero. La siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que tenemos las personas, los ecuatorianos, los ciudadanos? Nuestros derechos están consagrados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque ahí se encuentra establecido quiénes pueden tener acceso a nuestra información. En caso de que haya información que sea errada, de que se puede rectificar. También sobre la supresión de la información y la oposición al tratamiento. Es decir, si hay algún detalle, por ejemplo, yo ya pagué mi deuda, entonces ya no debo constar en el buró como cartera castigada, sino como que ya pagué. De esa estructura, esa información la debe enviar tanto la casa comercial como la institución financiera dentro del cierre del mes de que pagué. Tienen que mandar esa información porque poco a poco mi calificación se va a ir arreglando y ya no estoy debiendo, ya honré mi obligación. Lo mismo, si por el caso de algún homónimo mi nombre consta por error, se debe suprimir. Y por último, si yo no he dado la autorización para que X empresa tenga mi información, maneje mi información, yo puedo oponerme a que trate la misma y puedo solicitar, puedo denunciar el hecho. ¿Y dónde lo puedo denunciar? En la Superintendencia de Protección de Datos Personales, de que yo no le he dado la autorización ni firmado ningún documento para que tal empresa tenga mi información y la esté divulgando y esté ejecutando acciones con la misma. La información que yo entregué a la institución financiera fue para un fin, para que ellos califiquen mi crédito, para que ellos conozcan dónde ubicarme, etcétera. Pero para la empresa con la cual yo adquirí el crédito, no con una tercera. Si no está establecido en el contrato inicial, no lo van a poder hacer. También por el tema de las cobranzas agresivas, podemos ir a la Defensoría del Pueblo. Por último, también a la Superintendencia de Bancos o a la SEPS, como antes lo mencioné. Y también, bueno, tenemos las acciones judiciales de habeas data en caso de rectificación y el control de datos, porque si yo acudo a la empresa XYZ para que rectifique la información y esta no lo hace, yo puedo ya interponer una acción judicial para que así lo ordene un juez constitucional. Y bueno, también una acción penal por contravención dependiendo, pues también podría ser un delito de intimidación o violación a la intimidad. Habría que ver cuál es la vía idónea, porque el abogado que va a tratar el caso, el tema, debe analizar, conocer bien, tener los respaldos, las pruebas de que cuál fue el método o cuál fue la infracción que cometió la compañía de cobranzas o la empresa que hace cobranzas o el abogado que hace cobranzas o la persona que realiza las cobranzas. Entonces, según eso, ya un abogado con experiencia va a poderle asesorar cuál es la vía que es necesaria y adecuada para que se respeten sus derechos en la vía jurisdiccional. La siguiente, por favor.
Bueno, y la reflexión final es que el deudor por deber no pierde sus derechos. Las casas comerciales y bancos deben de cumplir con la ley, asimismo las compañías de cobranzas. Y todas las personas, todos los ecuatorianos, no estamos solos, necesitamos exigir, conocer nuestros derechos y exigir un trato digno y legal. ¿Puede continuar, ingeniero? Me parece que él continúa con la explicación. Ok, buenas noches. Básicamente, lo que habíamos comentado, esto es un espacio de reflexión o de concienciación, más bien. Vamos a crear, o sea, uno de los intereses o los propósitos de este espacio es crear conciencia en nosotros como titulares de los datos, saber qué nos permite reclamar, en este caso, por ley, y cómo utilizar la Superintendencia de Protección de Datos como el, el espacio que tenemos para eh, que se nos defienda si sentimos que alguno de nuestros derechos está siendo vulnerado. Entonces, básicamente, con estas llamadas de cobranza, o sea, lo primero que hay que tener claro es que eso es una práctica, eso siempre ha sido así, y la manera de comenzar a que esto se deje de practicar es utilizando a la superintendencia, ya que las otras instancias nunca pudieron hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque tal vez tienen otras prioridades. O sea, por lo menos este espacio de la Defensoría del Pueblo llega cualquier tipo de denuncia. En la super de bancos llegan también otro montón de denuncias y esas denuncias tienen que estar con el soporte de algún abogado y eso cuesta dinero y no mucha gente tiene para, o sea, no tiene para pagar la deuda y tampoco tiene para pagar un abogado. Entonces, este, una de las agencias nuevas es la Superintendencia de Protección de Datos y ya la superintendencia entregó una resolución en cómo ella da el procedimiento para que se hagan estas denuncias. Entonces, básicamente, los datos crediticios son datos de categoría especial. Eso es lo primero que tenemos que conocer, los titulares de los datos. Entonces, si bien nosotros tenemos una deuda, estos datos de categoría especial tienen un manejo mucho más meticuloso que los datos comunes. Entonces, en la categoría de datos especiales se encuentran los datos crediticios. Ese es el capítulo 28, el capítulo 4 de la ley, y específicamente es el artículo 28, el que habla de cómo se debe o cómo la ley permite que los datos crediticios, como actividad de tratamiento de datos personales, sean trabajados. Porque de entrada está prohibido por ley que los datos de categoría especial sean utilizados en actividades de tratamiento. Entonces, estas actividades de tratamiento, que es básicamente el cobro, es una actividad de tratamiento, eh, debe ejecutarse con medidas mucho más severas o estrictas para que el derecho del titular de los datos, que básicamente es tener decisión sobre sus datos personales, se cubra. Ese es el artículo 1 de la ley. Uno no puede perder el control de sus datos personales. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una práctica común en todos los contratos
que son las famosas letras pequeñas. Esta práctica en letras pequeñas siempre se coloca aquello que compromete o que no se le quiere comunicar de manera directa al que va a firmar el contrato. ¿Por qué? Porque la gente tenemos el mal hábito de no leer los contratos en detalle. Y las letras pequeñas es una práctica común que se utiliza para colocar aquellas cosas que pudiesen en algún momento de encuentro, de choque de criterios. En esas letras pequeñas casi siempre se encontraba la respuesta o el consentimiento que estábamos dando a alguna práctica que luego nos va a parecer abusiva. Entonces, contra las letras pequeñas, la ley de protección de datos, este, al menos presenta 7 elementos que nosotros podemos utilizar para introducir una solicitud a la superintendencia o una queja de que nuestros datos están siendo mal utilizados o el tratamiento con nuestros datos no satisface los requisitos de la ley. Entonces, el primero es ese. Esas letras pequeñas que antes se utilizaban, después del 2021, cuando aparece la ley, ya no se pueden utilizar o ya no deberían utilizarse. Si se mantienen, es porque estas empresas no están cumpliendo con el artículo 1 de la ley, que es que nosotros como titulares de los datos siempre debemos tener el poder de decidir qué es lo que el responsable del tratamiento al que le estamos entregando nuestros datos puede hacer con nuestra información, a quién se la puede compartir, a quién no. Eso es algo que queda desde el artículo 1 como el primer objeto de la ley, es proteger desde la decisión y de la protección que los titulares de los datos tengan esa seguridad. Luego, en la ley aparece un segundo artículo, que es el artículo 39, que es que nuestros datos o el esquema de protección de nuestros datos, por defecto, no nos pueden quitar la capacidad de control o de decisión. Entonces, por defecto, cualquier actividad de tratamiento con nuestros datos personales debe pasar por una pregunta, que es decirnos, como titulares, mira, tus datos los voy a compartir en el momento que entres en mora o en cualquier momento yo puedo vender la deuda a un tercero y esa deuda va con tus datos. Y nos tienen que dar opciones o asegurarnos de que esa empresa a los que ellos posiblemente van a contratar en algún momento, si venden mi deuda y mis datos, que tienen un esquema de protección de datos personales similar o mejor que el que le estoy entregando actualmente al responsable de tratamiento. Entonces, ese es un segundo elemento que obliga a los responsables de tratamiento a comunicarnos a quién en algún momento le pudiesen estar entregando mis datos personales. El tercero es el consentimiento del titular, como bien mencionaba la abogada Lili. El artículo 8 da las características de cómo debe ser el consentimiento y tiene 4 elementos. Dos de ellos es que mi consentimiento tiene que ser específico e inequívoco. O sea, me tienen que decir si son 5 agencias de cobro las que ellos tienen calificadas para hacer los cobros, yo debo tener la oportunidad como titular de los datos de escoger cuál de esas 5 yo estaría de acuerdo en que se le entreguen mis datos y mi información crediticia, si es que estoy en mora y ellos quieren cobrar la deuda con estas empresas. Entonces tiene que ser específico y inequívoco. No puede hacer como se hace hoy en día, que te dicen, yo voy a compartir tus datos con algunos socios de, que me permiten hacer mi trabajo. Eso no, ya no es válido. Eh, otra, el cuarto punto
es que por lealtad y transparencia, que es un principio, los principios son obligatorios, este, de obligatorio cumplimiento. Entonces, por lealtad y transparencia, el responsable del tratamiento debe informarme a quién le va a entregar mis datos y en qué momento y por qué razón, antes de que sean entregados. El quinto punto es que como un derecho del titular, y va en línea con esto de lealtad y transparencia, nosotros debemos ser informados. Este es el artículo 12 de la ley, y en el artículo 12 de la ley se especifican 17 numerales y 21 requisitos o 21 elementos que el responsable del tratamiento debe informarme antes de utilizar o solicitar mis datos o decirme que los va a compartir con un tercero. Luego el sexto punto, y con ese iniciamos, son los datos de categoría especial. Los datos de categoría especial, el artículo 28, ahí me equivoqué, el artículo 28 especifica cómo mis datos crediticios deben ser comunicados o compartidos con terceros. Hay todo un capítulo, que es el capítulo 5, que va del artículo 33 al artículo 36, donde se especifica cómo esos datos deben o pudieran ser comunicados a terceros, siempre y cuando se cumplan esos 4 artículos que básicamente hablan cómo debe ser eh, esa entrega de datos y cómo antes, o lo importante que es el consentimiento del titular sobre esa comunicación de datos a terceros. Entonces, básicamente con estos 7, pudiesen haber un par más, pero con estos 7 se puede introducir a la Superintendencia de Protección de Datos Personales una queja, y en la medida que nosotros como titulares de los datos introduzcamos quejas, la superintendencia le va a dar prioridad a ese tipo de situaciones y en su momento emitirá alguna resolución o normativa para que eso cese. Es la única manera o es la manera más idónea de hacer las cosas, hacer que la superintendencia emita alguna resolución o normativa específica sobre estas situaciones, porque de lo contrario, las entidades van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Eso no por ley se va a acabar, porque siempre lo han hecho así. Siempre han vendido la deuda, en el caso de las deudas, a empresas de cobranza o encargan esa actividad de cobranza a escritorios jurídicos o a estas agencias. Y las agencias utilizan los métodos que siempre han utilizado. Ellos no van a cambiar eso si es que no ocurre algo como lo que este espacio tiene como propósito, que es crear conciencia en los titulares de los datos para que los titulares, nosotros, todas las personas naturales, como titulares, utilicemos este canal para que esto en algún momento cese y podamos estar conscientes de que nuestra información crediticia está siendo protegida en primer lugar y que nosotros no vamos a perder como titulares de los datos personales este control o poder de decisión sobre quién recibe esos datos. Entonces, básicamente, así es que nos protege la ley. No sé si Roxana tiene alguna pregunta, la cual nosotros podamos ayudarla. Gracias, Roxana. Voy a compartir la última diapositiva.
En caso de que requieran, Un tipo de asesoría. Ahí están los teléfonos de los tres, los teléfonos, los números de WhatsApp, la cuenta de Instagram, el correo electrónico. Si tiene alguna duda con el ingeniero, con la ingeniera, especialistas en temas de protección de datos personales, ciberseguridad o asesoría legal, con gusto, a las órdenes, ahí están los números de teléfono para que nos escriban y manifiesten cualquier duda o asesoría que requieran al respecto. no sé si tenga alguna pregunta, Roxana. Sí, me gustaría hacer una pregunta en el caso de que mi esposo recibe, por ejemplo, constantemente llamadas de una empresa que debe pagar él un valor que no debe. ¿A quién se puede uno dirigir si uno ya se ha acercado personalmente a hablar esta situación con la empresa? Y eso le afecta después, ya no puede ser garante, le mandan esta información que es incorrecta. ¿Cómo uno puede defenderse en esos casos? Mm, Una consulta, ¿y qué es una compañía comercial? ¿Es un banco? Es exactamente Movistar, Ah, es Movistar. Y ¿sí? él nunca ha tenido plan allí. No, lo que pasa es que él devolvió el chip porque se lo pidieron, porque le aparecían llamadas al 911 que él nunca ha hecho. Entonces le habían cortado esa línea, pero le aparece un valor que él no logra que le desaparezcan esa información porque ellos mismos le cambiaron el teléfono, por ejemplo. Bueno, le cuento que el Arcotel tiene una página web donde uno puede proponer denuncias y tiene que documentarla. Por ejemplo, si él devolvió el chip, tiene que tener algún documento, alguna constancia de que devolvió el chip y lo devolvió por el tema de las llamadas al 911, porque cuando uno llama y hace falsas llamadas o por error al 911, se lo bloquean, es como una sanción y se lo bloquean por X Claro, tiempo hasta que le levantan la sanción. Entonces, en ese caso, debe tener ese justificativo de que ahí está la constancia y cuando uno devuelve también el dispositivo, lo que sea, a Movistar, que viene a ser, le dan como un documento así de papelito, celeste, verde, amarillo, le dan la constancia de devolución, uno presenta una carta, paga el último saldo. Lo primero, ir al Arcotel. Lo siguiente, ir a la Defensoría del Pueblo, por el tema de servicios públicos, vienen a ser servicios de telefonía. En la Defensoría del Pueblo puede ser aquí en Guayaquil, en Quito, no sé en qué ciudad esté, en Cuenca, puede proponer las denuncias. También la Defensoría del Pueblo tiene página web y ahí están unos correos electrónicos, pero ellos también tienen un pequeño formulario se ingresa. Cualquier persona no necesita tener abogado para acudir a la Defensoría del Pueblo. Puede acudir cualquier ciudadano, le dan una hojita y ahí uno llena sus datos, le asignan un número de expediente y ya a su correo electrónico le notifican que ya está calificada la denuncia y ahí tiene que acercarse para verla, llegar al acuerdo, pues no, porque es un tema amigable de solución al que se lleva en la Defensoría del Pueblo muy bien, para poder Lili, muchas solucionar, sí, gracias. Claro. sí. Ya.
Hay una opción, señora Sí, Roxana, que es la que yo le invito a que utilice. Una vez que usted vaya a la Defensoría del Pueblo y es todo lo que mencionó la abogada, es importante, toda Movistar debe tener un espacio que se llama política de privacidad en su página web o en atención al cliente. Usted va a solicitar hablar con el delegado de protección de datos de Movistar, que deben tenerlo. Entonces, con el delegado de protección de datos, usted introduce, ahí en atención al cliente debe estar ese protocolo de ese procedimiento, cómo usted le comunica al delegado de protección de datos, que es su garante en Movistar, dentro de Movistar, es la persona que, si usted le hace saber su incomodidad y que siente que sus derechos o que los derechos de su esposo están siendo violentados, entonces el delegado de protección de datos obligatoriamente, porque es su trabajo, debe investigar dentro de Movistar por qué esa situación está ocurriendo. Ese es un canal expedito y directo. O sea, no tiene que hacer la fila en Defensoría del Pueblo o en otras entidades donde hay miles de denuncias. Aquí usted está activando directamente con su garante en Movistar, que se llama Delegado de Protección de Datos. Entonces, él tiene que tener un formulario habilitado en atención al cliente donde usted va a exponer su caso y él, porque es su trabajo, tiene que averiguar y en menos de 30 días tiene que darle respuesta. Entonces, ahí usted tiene el canal preciso. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos, más allá que proteger sus datos, protege sus derechos fundamentales. Y usted va a exponer que usted siente que su derecho al buen nombre está siendo violentado por una mala práctica de Movistar, porque no están tal vez revisando su estatus real de que usted ya no tiene nada que ver con ese número porque se lo habían bloqueado. Entonces, esos valores no tienen ningún sentido y su nombre está siendo expuesto porque no puede ser garante, o sea, le están limitando sus derechos de buen vivir o de buen ciudadano y eso en 30 días él tiene que darle respuesta. muchas gracias, Freddy. Ok, no, con mucho gusto. Si no hay más preguntas, yo creo que hasta aquí llegaría el webinar, ¿no? Gracias, Jan. Ujú. A usted, Roxana. Igual ahí tiene nuestras redes sociales, cualquier consulta que requiera, estamos a las órdenes y para que nos siga para próximos eventos. Muchas gracias Muy a todos. amable. Muchas gracias.